Debates Cristovisión. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. El tema que vamos a tratar hoy es un tema difícil, triste, complicado de analizar, pero que dice mucho lo que está pasando después del proceso de paz, y es el asesinato a líderes sociales. Hace 2 días el presidente de la República tomó medidas especiales para proteger a estos líderes. En la última semana, en los últimos días, han salido distintas cifras de distintos organismos que dicen el número de asesinatos de líderes sociales en el último año, luego del proceso de paz. En fin, cifras van y vienen, no son pues positivas, no son bajitas, es el término, son altas. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien reporta al gobierno, certificó desde enero de 2016 hasta el 29 de junio de este año 178 homicidios, pero la Defensoría del Pueblo registró en ese mismo periodo 311. Y los panelistas aquí presentes, ya se los voy a mencionar, tienen también otras cifras y otras organizaciones que dicen otros hechos. ¿Qué está pasando? Es lo que vamos a ver. ¿Por qué están matando a los líderes sociales? ¿Es narcotráfico? ¿Son disidencias de la FARC? ¿Son enemigos de la paz? Y esa es la pregunta que estamos formulando y quiero que la vean. Y ya les digo por qué medios pueden participar. Veamos la pregunta a esta hora. ¿Quién está matando a los líderes sociales en Colombia? Paramilitares, disidentes de la FARC, narcotraficantes, enemigos de la paz, y puede votar en las siguientes redes sociales a partir de este momento. En Twitter, @Canal Cristovisión, en Facebook, Canal Cristovisión TV, en Instagram, @Canal Cristovisión, o puede llamar y participar en el 747-0710, opción 1. Muy bien, recuerdo para los que están en sintonía los operadores de televisión en los que nos encontramos en este momento. En DirecTV, en el número 353, en ETV, en el número 807, en Tigo Une, estamos hace 15 días en Tigo Une, en el 149, cobertura total en Antioquia, Medellín, Caldas, Quindío y Risaralda, Pereira, Armenia y Manizales. Y me falta un operador. En Claro, el mayor operador de televisión en Colombia, en el número 903. Y además, en más de 350 operadores de cable. Ahí está la señal de Cristovisión, que estamos de aniversario, le comentaba yo a los panelistas. 10 años estamos cumpliendo al aire. Y comienzo presentando a los panelistas. A mi derecha, Yomari Ortegón Osorio, abogada experta en derechos humanos. Abogada, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto tenerla aquí en Cristovisión. Muchísimas gracias. Usted es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional, magíster en Estudios Latinoamericanos, defensora de derechos humanos y actualmente vicepresidenta del colectivo abogado José Alvear Restrepo. ¿Cuánto lleva de vicepresidenta? Bueno, este es mi primer año de vicepresidenta. En los 2 últimos años fui presidenta de la organización y tenemos una democracia muy fuerte interna, entonces es bastante rotativo el cargo. Muy bien, doctora Yomari, un gusto. A mi izquierda se encuentra, me cambiaron aquí, estaba Daniel acá, Andrés Forero Molina. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. Daniel, muy buenas noches. Un saludo para ti, para los miembros de la mesa y para toda la audiencia. Andrés es concejal de Bogotá por el Centro Democrático, es economista de la Universidad Católica de Chile, trabajó durante varios años en el sector privado como gerente de proyectos empresariales. En Perú, ¿es esto? Así es, sí, señor. Tiene especial interés en educación como política pública, el desarrollo económico y urbanístico. Fue candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, actualmente concejal.
fue presidente de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo del Consejo de Bogotá y el año pasado vicepresidente del Consejo. Así es, sí, señor. ¿Cómo le fue vicepresidente? Ah, bueno, no, quería preguntarle, ¿primera vez incursión en política? Porque lo que hemos leído, sí. Pues sí, pues lo que tú leíste, pues inicialmente pues estuve en el mundo privado, me lancé a la Cámara de Representantes hace 4 años, no quedé electo, pero pues eso me abrió el camino para lanzarme al Consejo de Bogotá y hoy soy concejal de Bogotá, es mi primer cargo de elección popular. ¿Está amañado en la política? Pues me ha parecido un ejercicio interesante y el Consejo de Bogotá ha sido una escuela bastante chévere. ¿No piensa a veces, hombre, no sería mejor seguir como empresario, esto es muy duro de ser político? No, pues yo considero que eso es un tema vocacional, Daniel, y personalmente pues yo siento esa vocación, siento ese bichito y pues me siento inclinado a esto. Acompañé desde el principio la candidatura de Iván Duque y pues hoy me siento muy contento de que tengamos a Iván Duque presidente de Colombia. Muy bien, Andrés, más adelante seguimos hablando con usted, escuchando sus opiniones. Está también Sergio Fernández, que ya ha estado con nosotros, conocido, lo que lo disparó usted fue la mano. Usted a veces no le gusta decir eso, pero... Sí, desde el movimiento estudiantil. ¿Hace cuánto fue eso? En el 2011 fue que derrotamos la reforma a la Ley 30 de Juan Manuel Santos. Fue candidato ahora a la Cámara de Representantes por el Polo. Sacó muy buenos votos, pero no salió. Sí, fue la Y octava. hace 4 años también. Y hace 4 años también. Estuvimos ahí. Yo, Cuando Andrés también estaba ahí. Sí. Pero Andrés es la lista cerrada. Sí. Cerrada. Estábamos en lista cerrada y me tocó un par de veces encontrarme con Sergio en los debates en ese momento. Muy bien. Sí. Y ahorita estuvimos de candidatos, sacamos la octava votación de todos los candidatos que quedaron electos, pero no alcanzó. ¿Cuánto hubiera necesitado? Yo no, digamos que no. más que la votación individual fue la votación del partido. Que no dio la cifra repartidora porque, para que saliera. Para que saliera de segunda curul. Porque la votación individual mía es la octava de los 18 que quedaron electos. Sí. Caramba. De hecho, si uno revisa el que entró de últimas, que es el de ¿Con cuánto entró? Entró como con 15.000 votos. El nuestro también. Dios mío, y Sergio lo doblaba. 36.000, sí. ¿Cuánto sacó usted? 36.415 votos. Una estupenda votación, pero sí, ese es el... Esa es la democracia que hacemos. Sí, Esa es la cifra sí. sí. ¿Y aspiraciones qué? Esperemos a ver qué pasa. Por ahora va a estar en una UTL, Por ahora con vamos a un estar senador del asesorando Polo, a nuestros muy senadores. metido en el Congreso. Muy bien, señor. No dije sus estudios, politólogo, vicepresidente de las Juventudes del Polo, magíster en Derecho Internacional Humanitario, investigador universitario, profesor en el externado, próximamente la piloto. No, estamos negociación. mirando dónde vamos a continuar, pero por lo pronto es la asesoría política a tiempo completo. Full ahí. Bueno, va a tener trabajo. Sí, no, eso nunca ha faltado. Cuando yo estaba estudiando ciencia política, mis amigos decían, ¿y usted qué va a vivir? Y yo decía, van a ver que eso nunca va a faltar, eso pues, uno hace lo que le gusta, le va Una bien. lástima no poderlo oír como representante de la Cámara, hubiera sido muy interesante. Esa es la vida que Bueno, hacemos. pero lo tenemos aquí en los debates, Bueno, sí. que es también una estupenda vitrina. Frente a Sergio, Daniel Peña Bayona. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Bien, Daniel, ¿cómo estás? Un saludo a todos los panelistas y a toda la audiencia. Un saludo. Muy bien, Daniel es asesor del congresista Samuel Hoyos, del Centro Democrático. Trabaja en la unidad de trabajo legislativo que se le dice comúnmente UTL. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Fundador de las Juventudes del Centro Democrático. Juventudes por aquí por un lado, del Polo. Juventudes aquí del Centro Democrático. Ya dije lo de Samuel Hoyos, es asesor, columnista de opinión de un portal en Antioquia que tiene mucha fuerza en Medellín, que se llama Minuto 30. ¿De qué son las columnas, Daniel? De coyuntura, trato de hacerlas precisamente de coyuntura, de analizar un poco esa visión crítica que normalmente los medios nos dan. Y bueno, encontré el espacio, es un espacio para jóvenes que nos gusta escribir sobre política, coyuntura y precisamente hablar sobre los líderes sociales fue una de las columnas que ¿Ya hubo columna de eso? Sí, ya. Bueno, por eso, claro.
Muy bien. ¿Y profesor universitario? También. ¿En qué universidad? En la Universidad Externado soy profesor asistente de la Cátedra de Finanzas Públicas. Ah, muy bien. ¿Eso en qué facultad es? Finanzas, Gobierno y Relaciones Finanzas y Internacionales. Gobierno. Muy bien. Y Camilo Fagua es abogado defensor de derechos humanos. ¿Qué tal, Camilo? Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un saludo muy especial a Yomari, a todos los panelistas y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Camilo hace parte del partido político FARC. ¿Cuánto lleva usted ahí? Desde que se fundó el partido, desde que se hizo público y se inscribió en el Consejo Nacional Electoral, ahí hicimos parte. ¿Y antes en qué estaba? Antes siempre he trabajado como defensor de derechos humanos. Uh-huh. Tiene un puesto muy importante actualmente, Camilo, que nos va a servir mucho para dar luces a este tema que estamos trabajando hoy, y está en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación de los acuerdos de paz, que es, digamos, que hace parte de todo esto de los líderes sociales y que nos va a aclarar muchos temas. Es también Camilo, integrante de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia. Así es. Muy bien. Y magíster en Análisis Políticos Internacionales. ¿De qué universidad? Egresado como abogado de la Universidad Libre. Ajá. Y como magíster de la Escuela de Altos Estudios de la Cancillería. ¿Aquí en Colombia? Sí, aquí en Colombia. Bien. Comienzo preguntándole, abogada, ¿qué puede estar pasando? Mejor para usted. ¿Por qué cree usted? Y también, ¿quién cree usted que está asesinando a los líderes sociales? Bueno, antes que todo, felicitarles por tener este programa que justamente permite llamar la atención sobre esta grave situación. Entonces, lo primero, señalar que con independencia de las cifras, estamos ante un fenómeno que nos hace preguntarnos sobre la importancia hoy de la vida humana en Colombia. Y eso también nos permitirá más adelante discutir un poco sobre las rutas, las respuestas para prevenir que sigan ocurriendo estos hechos. Segundo, nosotros y nosotras hemos venido haciendo un seguimiento a esta situación y diferentes informes señalan varias causas, muchas de ellas relacionadas con las disputas territoriales que algunos asocian con la salida de la FARC y lo que podría ser quién se va a quedar con esos territorios que antes eran ocupados por FARC, pero también históricamente nosotros hemos acompañado otro tipo de conflictos sociales, ambientales, en los que hay otro tipo de actores económicos como empresas, actores políticos que también se benefician de las agresiones a líderes sociales, porque este es otro tema para discutir, y es quién se afecta. Tenemos quién se afecta cuando se daña a un defensor, a una defensora de derechos humanos. No solamente quien es directamente afectado como la familia, sino, y es un mensaje que tiene que calar cada vez más, quien se afecta es la sociedad. Entonces, cada vez que se agrede un defensor, una defensora, ya sea porque se le asesina, pero también porque se le amenaza, porque se le desplaza, o porque se le intimida, porque se le estigmatiza, quien se afecta es la sociedad. Tenemos que llamar cada vez más la atención que aquí no se trata solamente de cifras, sino de nombres, de personas de carne y hueso que desempeñan un papel fundamental. Diferentes instrumentos de derechos humanos, órganos internacionales han dicho los defensores y defensoras de derechos humanos son esenciales para la democracia. Nosotros decimos son esenciales para la democracia, la consolidación de la paz y de un Estado social de derecho. Bien, abogada. Andrés, ¿quién cree usted que está detrás del asesinato de líderes sociales? ¿Y cómo ve el panorama en general que se está presentando? Pues como dice Yomari, yo creo que este es un fenómeno multicausal. Yo creo que hay muchos factores que están convergiendo y que no necesariamente están vinculados entre sí, pero que están dando como resultado pues una situación en el país bastante crítica y bastante preocupante. Yo creo que en eso coincido con Yomari, en que más allá de ponernos o no de acuerdo en el número exacto de víctimas de asesinatos, porque pues algunos dicen que son 311, el gobierno dice que son menos. Aquí pues estábamos hablando ahorita antes de entrar al programa con Camilo y él decía que tenía una cifra mayor. Pues la verdad uno ve con preocupación que esto esté sucediendo en el país en este momento.
Decía que es un fenómeno multicausal. Yo particularmente considero, sabiendo que hay, pues, como decía Yomari, pues que está relacionado con múltiples intereses. En algunos casos está relacionado con el tema de restitución de tierras, en otros con la minería ilegal, en otros, y en este en el que yo quiero poner principal énfasis, es con el tema del narcotráfico, con el tema del crecimiento desbordado de cultivos ilícitos que se ha dado en el último tiempo. Desde el año 2012 a la fecha prácticamente se ha triplicado el número de hectáreas de coca cultivadas en el país. Antes estaba, al año 2012 más o menos, se hablaba de que eran 49.000 hectáreas. Hoy pues hay algunas cifras que dicen que estamos entre 188.000 o 200.000, incluso algunos dicen que estamos llegando a los 300.000. Personalmente yo considero que en el país, lamentablemente, el narcotráfico pues siempre o históricamente ha sido un combustible de la violencia. Entonces uno ve que pues en algunos de los sectores, en particular en el Cauca, por ejemplo, ha habido un crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos. No digo que todo lo que está sucediendo en el Cauca esté relacionado con eso, pero pues es un factor que creo que podría servir para explicar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del Catatumbo. Entonces, pienso que hay muchos factores. Pienso que la sociedad, como decía Yomari, tiene que tomar conciencia. Esto no puede pasar ni con los líderes sociales, ni lo que pasó, por ejemplo, hoy con los 3 miembros de la CTI que fueron victimizados y fueron asesinados por las disidencias de la guerrilla de las FARC, por alias del Guacho. Entonces creo que sí hay que tener conciencia. Pienso que también, y aquí pues sí llamo la atención sobre algo que pasó y que ha pasado, yo creo que es justo, sobre todo si es cierto que ha habido algunos líderes sociales que estuvieron vinculados a una campaña política en particular, que esos partidos pues obviamente prendan las alarmas. Pero lo que me parece preocupante, y creo que no contribuye a que frenemos esta barbarie, es que se asignen de manera, a mi juicio, temeraria responsabilidades. Porque pues uno veía pues, la cuenta de Twitter de uno de los candidatos presidenciales y decía que prácticamente el Centro Democrático era el responsable de lo que estaba pasando. Eso me parece primero que es temerario, irresponsable, y además creo que no contribuye a frenar lo que está pasando en este momento. En particular, nuestro presidente electo, que es el doctor Iván Duque, desde el año pasado había salido a denunciar lo que está pasando con los líderes sociales. Varios líderes de opinión, varios líderes políticos del país, el año pasado, más o menos a mediados del año pasado, salieron a decir que estaban asesinando a los líderes políticos en el país, a líderes sociales. Y pues desde ese momento Iván lo había dicho, de hecho ya se ha pronunciado después de todo lo que ha pasado en estas últimas semanas, y pues esperamos que el gobierno actual, que es el que tiene que dar en este momento la cara y responder por lo que está pasando, pues como tú lo decías al principio del programa, adopte estas medidas que ha planteado y que esas medidas sean lo más efectivas posible. Muy bien, Andrés. Sergio. Pues Daniel, Yomari y Andrés han señalado que hay diversas cifras, pero igual hay que darlas. Unas son las de la Defensoría, otras son las del gobierno, otras son las de algunas ONGs, otras son las de... Yo en particular manejo las del programa Somos Defensores, que realizó un informe que se llama Piedra en el Zapato, que es público, lo googlean, puede ser que lo encuentran. Y es un informe en el que se señala que entre el año 2010, va a dar algunas cifras, entre el año 2010 y el año 2017 se dieron solamente en materia de asesinatos 564 asesinatos a líderes sociales. Es una cifra atroz. Y que en el año 2017 se superó una barrera mental, por llamarlo de alguna manera, de los 100. No había habido 100 asesinatos a líderes sociales hasta el año 2017 y desafortunadamente, si la tendencia continúa, en el año 2018 otra vez se superará esa barrera mental. ¿Qué es en lo que coinciden todos los informes? No importa quién los dé. Y acá es donde yo me preocupo. Lo primero es que esos asesinatos a líderes sociales vienen en aumento. Pues claro, en un país con un conflicto armado, la verdad es que llevamos 50 años de asesinatos a los líderes sociales. ¿Qué es lo grave y lo preocupante? Que en el año 2017 logramos la reducción de homicidios, la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años, 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero mientras bajaban los homicidios en general en la sociedad, por todas las causas, aumentaban los de los líderes sociales. O sea que acá estamos viendo que sí hay unos sectores, habrá que ver cuáles, que sí hay unos sectores que están encarnizados literalmente en asesinar liderazgos sociales, regionales, territoriales, nacionales y demás. Eso es lo primero en lo que concuerdan cuando uno mira todos los análisis, todas las cifras concuerdan en eso. A pesar de que bajan los homicidios en el país, los que tienen que ver con líderes sociales aumentan. Lo segundo que es preocupante es la impunidad.
En el caso del informe de Piedra en el Zapato, hay una cifra que me parece lamentable, triste, y es que de todos esos hechos victimizantes, apenas desde el año 2010 hasta hoy, apenas ha habido 4 condenas por los asesinatos, solo por los asesinatos. Eso para no hablar de otro tipo de hechos victimizantes que también son muy graves. Digamos, hoy estamos hablando de los asesinatos de los líderes sociales, pero todos los días hay amenazas, persecuciones, atentados que por fortuna fallan, pero que desafortunadamente no deberían ocurrir en ninguna sociedad. Y lo que uno ve es una inoperancia de la justicia respecto a esto. Y cierro con esto. Creo que independientemente de la posición política que uno tenga, independientemente de las cifras que se manejen, partiendo de estos 2 hechos, que a mi juicio de verdad son incontrovertibles, porque en esos coinciden todas las cifras, en que hay mucho, en que van en aumento los asesinatos y en que además la impunidad es rampante. Este dice 4, bueno, puede haber informes que dicen que son 10 y igual sería gravísimo. Y si otro dice que son 40 las condenas, igual sería muy grave. Independientemente de esto, yo creo que el camino para superar esto parte por no negar la realidad, por ir a buscar cuáles son las causas. Por eso es tan preocupante, por eso es que ha generado tanta indignación, tanta preocupación, tanto rechazo, declaraciones como las que ha dado el ministro de Defensa. No, eran líos de falda, no, eso era... Pues porque independientemente, insisto, de quién está detrás de esto, acá hay un hecho que es muy grave, y es que están matando a los líderes sociales y que el Estado no está actuando ni para protegerlos ni para sancionar a quienes los están asesinando. Y lo peor que uno puede hacer, independientemente, insisto, de cuál sea la posición política, ideológica o el cargo político que uno tenga en la vida, es negar la realidad. Esos son los hechos. Lo que debería hacer la sociedad, el Estado, toda la sociedad en su conjunto, es coger y preguntarse, bueno, listo, definitivamente acá hay 2 hechos incontrovertibles, hay que mirar por qué hay esos patrones sistemáticos que son sistemáticos. Entonces, ¿cómo van a decir que no es sistemático? O sea, ya vamos en más de 100 en el año 2017, son sistemáticos y nos toca mirar quiénes están detrás de esto para que por lo menos las familias tengan verdad histórica. Afortunadas las salidas del gobierno respondiendo. O sea, lo peor que puede haber frente a cosas de estas, a crímenes atroces, es el negacionismo frente a la gravedad de los hechos. Eso es lo peor. Bien, Daniel, su opinión. Bueno, recogiendo, digamos, todas las posturas que han tenido Andrés y Sergio, tocan un tema muy importante que yo creo que es la principal causa que esto esté pasando, y es la ausencia estatal, ¿sí? Estamos hablando de departamentos, regiones históricamente marginadas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Argelia, Cauca, ¿no? Una región donde nace el Quintín-Lame, ¿no? Nace el PTR, todos estos grupos, incluso estuvo mucha presencia el M-19, e históricamente ocurren estos casos, en donde existe una ausencia estatal tan grande y tan fuerte que pues la presencia estatal, la paraestatal, está hecha por los actuales, yo diría, autores de estos crímenes, ¿no? El Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, ¿no? Entonces tenemos un gran problema, que es la ausencia estatal de este gobierno, digamos, en gran medida porque, a mi juicio, intenta hacer un acuerdo con sus errores y con, digamos así, con sus falencias, pero el error más grande está en la implementación del acuerdo, ¿no? En decir, como decía bien Sergio, han bajado la tasa de homicidios, sí, pero pues en las regiones no se ha sentido la paz, ¿sí? En las regiones no llega el Estado, no llega la seguridad, no llega la salud, no llegan las vías, no llega el transporte, existe totalmente una ausencia estatal y eso hace que estos grupos se acrecenten, y especialmente por un problema fundamental que lo decía Andrés, y es el narcotráfico. ¿Sí? Estamos hablando de que el 66% de los homicidios ocurren en zonas rurales, ¿sí? Y en este sentido, lo que vemos es que son las estructuras de economías ilegales. Narcotráfico, minería ilegal, desplazamiento forzado, disputa por tierras. Entonces, ahí hay un gran, digamos, factor, que es la ausencia estatal, no existe. Y pues como ya lo vimos, el ministro de Defensa le tira la pelota a la UNP, la UNP se la devuelve. Entonces, digamos, el ejército tampoco hace presencia muchas veces, digamos, lo hemos visto por los medios porque no han podido tampoco, porque no los han dejado, ¿sí? Y, digamos, porque no llegan tampoco a esas zonas. Pero existe otro gran problema, y digamos que esa es la fuerza mediática que tienen estos asesinatos, ¿no? Porque, digamos, en toda la historia de Colombia, desde el conflicto, han asesinado líderes sociales, ¿sí? Pero en este momento salieron a marchar por los asesinatos de los líderes sociales, que es politizar los asesinatos de líderes sociales. Veía hoy que es como si los agentes del CTI que murieron ayer
fueran los asesinatos que defiende la derecha, pero los líderes sociales son los asesinatos que defiende la izquierda. Y en ningún país ocurre esto, incluso en los asesinatos de cualquier persona es donde más la gente se une para ir pues, a juzgarlos, a mirar los crímenes. Entonces yo creo que ha habido un gran error por parte de esta nueva oposición que se está formando, y es adjudicarse los asesinatos de líderes sociales, ¿sí? Pero empezar a juzgar, ¿no? Entonces, claro, llega el nuevo gobierno, reaparición del paramilitarismo, ¿sí? Llega el nuevo gobierno, entonces otra vez viene el Clan del Golfo, y entonces una serie de mentiras y una serie de estrategias, ¿sí? Para adjudicarse y politizar estos asesinatos que no tienen nada que ver. Es una estrategia de ausencia estatal, de políticas públicas que han fallado y de una implementación del acuerdo de paz que no es efectiva. Gracias, Daniel. Camilo, usted que está dentro de ese comité de seguimiento al proceso de paz, ¿qué hablan ustedes ahí de esto? Bueno, nosotros bastante preocupados porque, primero, como sociedad estamos casi que en un punto de naturalizar la muerte, y en ese tema nosotros sí vemos que más allá de cifras, aquí hay rostros, hay nombres de personas que estaban defendiendo el territorio, de víctimas que estaban en procesos de restitución de tierras, de hombres y mujeres que estaban protegiendo sus bienes comunes como el medio ambiente, y que producto de esa lucha por el control principalmente de las estructuras paramilitares que siguen operando hoy en los territorios, y es que son territorios no nuevos para el país. Estamos hablando de Antioquia, estamos hablando del Cauca, estamos hablando de Nariño, estamos hablando del Putumayo, que son las regiones, y bueno, desde luego también norte de Santander, regiones que históricamente ha hecho presencia el fenómeno paramilitar. Y aquí también, cuando se contempló el cambio del concepto de seguridad mismo en el acuerdo, se pensaba en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, el tema de contribuir al esclarecimiento del fenómeno paramilitar. En segundo, toda la suerte de garantías para la protección integral de los excombatientes que hoy están en proceso de reincorporación y los liderazgos sociales. Y además de eso, unas reformas y ajustes de tipo institucional que superaran ese estado de cosas, no solamente de impunidad, sino también de falta de efectividad del Estado frente a la atención de estos liderazgos sociales. Y ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Decir que el Estado no hace presencia en estas zonas es precisamente donde está operando el Plan Victoria. Son zonas que están en proceso de consolidación por parte del Ejército Nacional, y son zonas donde el mayor número de crímenes contra estos líderes sociales, hombres y mujeres, ha ocurrido. Entonces uno se pregunta, ¿realmente es ese proceso de seguridad efectuado por la fuerza pública lo que va a dar garantía, o son unos cambios de tipo estructural que deben generarse para brindar una efectiva protección a estos liderazgos en las regiones? Y a esto le sumo una situación que nos preocupa bastante, de la que se ha venido hablando también, pero que se toca y a veces no se toca, y es el asesinato de excombatientes en proceso de reincorporación. Desde la firma del acuerdo de paz, llevamos lastimosamente la cifra de 67 excombatientes certificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que fueron asesinados en estos mismos territorios, en estos departamentos que acabo de denunciar. Y aquí hay un problema aún mayor, y es que la misma Defensoría, en sus alertas de riesgo, en sus informes de riesgo, en sus alertas tempranas, ha dado cuenta de que las estructuras post-desmovilización de la SAUCE siguen vigentes en esos mismos territorios. Entonces aquí nos lleva también a un escenario anterior. ¿Realmente sí surtió efecto ese proceso, entre comillas, de desmovilización de la SAUCE? Porque hoy esas mismas estructuras están ahí. Y vuelvo y lo digo, departamentos como el Cauca, departamentos como Antioquia, norte de Santander, Caquetá, Putumayo, ahí están presentes, donde han incrementado y vienen en aumento cifras dolorosas, que en el 2016 superaron los 100 asesinatos, 2017 casi 200, y en lo que vamos recorrido del 2018 ya van más de 123. Último mes hubo 25 asesinatos. Si esto no nos mueve como sociedad, que un solo hecho
una sola vida nos debe movilizar al conjunto de la sociedad, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Más allá del proceso de politización, aquí le estamos exigiendo al Estado, y ahora que entra el nuevo presidente electo a cumplir funciones de gobierno representando al Estado, debe preocuparse, ya de inmediato, no con salidas tardías y poco, digamos, sino ya mismo en este proceso de empalme, se deben estar tomando las medidas efectivas y reales para garantizar de que esto no vuelva a ocurrir. Lo que anunció Santos, ¿qué le pareció? ¿Frente a qué, Daniel? Frente a protección de líderes sociales. La protección va más allá de brindarle carro blindado a todos los líderes sociales. Y en eso sí nosotros decimos que si bien es una parte de la protección, aquí el Estado colombiano debe incursionar en otro tipo de medidas, como las medidas inmateriales, partiendo del reconocimiento que deben tener los líderes sociales. En otros territorios, en otros países, a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, aquí, a los ambientalistas se les trata casi como héroes nacionales. ¿Sí? Aquí no, aquí hay un proceso también de estigmatización, y eso también hay que hablarlo. Vamos a ver el primer resultado que tenemos y después cada uno de ustedes opina frente a esto que está diciendo la gente. Miremos. ¿Quién está matando a los líderes sociales? Disidentes de la FARC es el porcentaje más alto, 47%, paramilitares 13%, narcotraficantes 27%, enemigos de la paz 13%. Abogada, su opinión. Bueno, ¿Usted cree, está de acuerdo con eso? yo diría que la última categoría, enemigos de la paz, es la que resume las anteriores. Es decir, quienes están asesinando a los líderes sociales hoy, todos son enemigos de esa paz que se quiere consolidar. Hay algunos temas que creo que son importantes señalar, y es algo que señalaba Camilo, y es que en estos análisis es importante no solamente tener en cuenta lo coyuntural, sino también lo estructural. Se ha hablado mucho del conflicto armado, pero nosotros en nuestros análisis diferenciamos entre conflicto armado y violencia política. Conflicto armado entendido como las hostilidades que se desarrollaron entre ejército y guerrillas, y una violencia política entendida como un fenómeno mucho más amplio, que es una violencia estatal, entronizada, acciones, prácticas, leyes, que han contribuido a esa violencia histórica contra defensores, defensoras de derechos humanos, movimiento social. Digamos que en esto se inscribirían casos como el genocidio del movimiento sindical, la persecución y genocidio político de la Unión Patriótica, y por eso es importante esa mirada a largo plazo. Escuchando también a Camilo, recordé que el viernes pasado presentamos, junto con el programa Somos Defensores, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones, un informe a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el primer informe sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos. Y allí volvíamos sobre lo estructural, y es que lo estructural explica lo que está pasando ahora. Identificamos 5 patrones que se pueden rastrear más o menos desde 2002, y que pueden identificar diferentes causas de agresión, diferentes mecanismos, pero si uno lo piensa bien también, pueden reflejar diferentes soluciones a esta problemática. Un primer patrón son las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército Nacional en contra de líderes defensores de derechos humanos, y allí Primera respuesta, tiene que cambiar el modelo de seguridad y defensa estatal. El proceso de paz tuvo un límite, si recuerdan, se dijo no se va a discutir el modelo de seguridad, ojalá en el nuevo gobierno se discuta el modelo de seguridad, porque eso permitiría prevenir muchos asesinatos. Un segundo patrón, también asesinatos por parte de grupos paramilitares. El proceso de desmovilización paramilitar desarrollado en el anterior gobierno fracasó y se estima que un alto porcentaje, mínimamente un 30%. ¿Usted votaría qué son los paramilitares? Votaría que un alto porcentaje son los grupos paramilitares. Mira, en los informes del programa Somos Defensores, más o menos desde el año 2016 se señala que los grupos paramilitares son responsables de más o menos el 80% de las amenazas a defensores y defensoras, históricamente. Hay un grupo que se dice llamar Águilas Negras, que nunca hemos sabido quiénes son, pero que las amenazas incluso parecen estar relacionadas con inteligencia militar. Entonces allí hay temas estructurales como el desmonte del paramilitarismo, y por eso digo, el
el acuerdo de paz tenía medidas, o tiene medidas muy Tiene importantes medidas. sobre el desmonte del paramilitarismo que tienen que cumplirse. Entonces, frente a la pregunta que se le hace a los televidentes, yo creo que todas estas medidas están relacionadas con una efectiva implementación del acuerdo de paz. Si miramos cada uno de los puntos, ahí encontramos como sociedad, como Estado, pistas para garantizar la vida de los ¿Qué defensores. dice Daniel? Son para usted, del sondeo que estamos haciendo, ¿con cuál ítem se queda? No, yo creo que todos, pero me hace, digamos, curiosidad el último ítem. Yo todavía sigo creyendo que esa distinción que una vez hizo Santos y Humberto Muy Lacalle de bien. enemigos de la Sí, paz, amigos sí, de la sí, paz, sí. creo que, y lo resumía muy bien un especial que hubo de Revista Semana y el Centro Nacional de Consultoría, decían, a nadie le disparan antes o sea, después de preguntarle si es derecha o izquierda en estas regiones, ¿no? Acá hay un interés netamente económico, ¿sí? Hay un interés netamente económico porque, digamos, claro, hemos evidenciado el incremento del narcotráfico en estas regiones, la política de sustitución voluntaria de cultivos fracasó, no lo decimos, no lo dice el Centro Democrático, lo dice el ministro de Defensa, lo dice el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Entonces la política de sustitución voluntaria de cultivos, pues, lastimosamente fracasó. En ese mismo informe que sacaba el Centro Nacional de Consultoría hablaba de que el 4%, digamos, el 4% de estas muertes se adjudicaban a las disidencias de las FARC, al ELN, al Clan del Golfo. Y digamos que volviendo como a la raíz del problema, que todavía yo sigo sintiendo que si bien el Estado hace presencia, no es efectivo al hacer presencia, ¿no? En Argelia, por ejemplo, digamos, 11.245 familias viven de la siembra de hoja de coca, ¿sí? Y en una de las partes del proceso de paz, y digamos que es un punto que nosotros hemos dicho no puede y tiene que ser reformado, es que el narcotráfico es conexo al delito político, digamos, por toda digamos, la historia que ha tenido Colombia con este tipo de problemáticas. Cuando uno tiene un municipio, digamos, con tal capacidad para producir y que sus habitantes dependen el 100% de sus recursos, pues de la coca, uno tiene que decir, acá está fallando el Estado, porque es algo ilegal. Es como si no sé, si en una localidad vivieran el 100% de sus habitantes de los asesinatos, ¿sí? Claro, hay un contexto y es decir, no, la sustitución de cultivos no ha sido efectiva, el Estado no es capaz, por ejemplo, de garantizarles, como ya te decía, seguridad, salud, asistencia, pero todo esto nos lleva a preguntarnos si en verdad es por una estigmatización, por una persecución, o como bien, digamos, está en el panorama, es por un tema netamente económico. Que José Manuel Acevedo en su columna de este fin de semana decía, a nadie le están preguntando si votó por Duque o por Petro antes de matarlo. Y es una realidad, ¿sí? A pesar de que la política quiera incluirse en los asesinatos como lo decía Camilo, no es cierto que este factor sea crucial, ¿sí? Claro, habrán casos excepcionales, pero lo que estamos viendo ahorita es un auge de narcotráfico. Sergio, ¿con cuál ítem se queda o qué opinión le merece lo que dice Daniel? Pues el informe del que yo hacía mención tiene unas cifras bien diferentes a las que se presentaban allí, y era que de los hechos victimizantes, que no solo es asesinatos, sino atentados, amenazas, instigación y demás, el 53% de los responsables son paramilitares, el 37% se desconoce, el 9% es la fuerza pública y el 1% es la guerrilla, según ese informe. Hay otros informes que dicen otras cosas, pero más allá de centrarnos en esto era un sondeo, ¿no? Sí, esto está diciendo la gente. Lo que pienso. Esto refleja es lo que piensa la gente y ya. Pero más allá de esto, yo quiero mencionar tres cosas. Lo primero es muy grave que llevemos desde 2010, por lo menos, casi todos los informes señalan ese ascenso, particularmente en los últimos 3 años, y que la investigación la estén haciendo las ONGs y las organizaciones defensoras de derechos humanos. Hombre, pues muy bien que lo hagan, el problema no es que lo hagan ellos, el problema es que acá deberíamos tener todos las mismas cifras y todo el mundo venir acá a decir, oiga, el ministro de Defensa ya encontró a los culpables, a los responsables, y en Antioquia son fulano de tal, en Córdoba tal, en Cauca tal. ¿Por qué cree que no lo dicen? Pues porque minimizan el problema, porque para ellos esto es un problema, un lío de faldas, porque lo niegan, porque creen que estos son líos de faldas por todo lado. ¿Qué busca? Lo segundo es esto, pero lo segundo es esto. Este sí es un asunto que va mucho más allá del narcotráfico. Yo no quiero negar que el problema del narcotráfico es un problema, pero minimizar este problema tan grave al asunto del narcotráfico es desconocer la realidad política de cada una de estas historias. Estos informes han hecho un trabajo bien importante
en retratar la realidad cualitativa más que en cuantitativa, en decir quién era. Camilo decía, hay rostros detrás de eso, y detrás de esos rostros hay historias. Y lo que muestran esos informes es que en general no tienen que ver con el narcotráfico, esos asesinatos, tienen que ver con gente que estaba liderando la batalla para que no hubiese minería en ciertas zonas, tienen que ver con gente que estaba oponiéndose a ciertas mega obras de hidroeléctricas, por ejemplo, tiene que ver con otros asuntos, por supuesto económicos, pero que no se reducen al narcotráfico. Y lo último es esto. Yo creo que hay un papel como sociedad y otra vez el llamado es más allá de los colores políticos, debe haber un llamado a la sociedad para valorar el papel del defensor de derechos humanos y del líder social en Colombia. Yo soy uno de las personas que creen que el derecho más importante de todos es el derecho a la protesta y a la movilización, de todos, porque de ese depende el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a todos los demás derechos, nacieron por la protesta y la movilización de una gente que un día cogió y dijo, voy a protestar, voy a defender los derechos. Y en Colombia, desafortunadamente, ha hecho carrera, y ha hecho carrera desde el gobierno. Esto hay que ponerle, desde Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana o Ernesto Samper, César Gaviria, desde todos son responsables. Ha hecho carrera un discursito de que los defensores de derechos humanos o los líderes sociales o son terroristas vestidos de civil o son unos comunistas escondidos allá que tienen unos intereses subrepticios que no confiesan y demás, o en los tiempos antes de que las FARC se desmovilizaran, resultaba que el que saliera a protestar fijo era de las FARC. Y yo no lo estoy diciendo porque me lo contaron ni nada de estas cosas, yo hago parte de una corriente política que toda la vida, y de hecho todo el mundo nos ha criticado por eso, pero toda la vida hemos rechazado la violencia política de las guerrillas y la de los paramilitares, toda la vida, no de hoy, no de ayer, no de antier, no, de toda la vida. Y a pesar de eso, a pesar de que todo el mundo sabía eso, yo recuerdo que cuando yo estaba en el movimiento estudiantil de la MANE, el presidente Juan Manuel Santos y Óscar Naranjo salieron a decir que nosotros éramos unos líderes estudiantiles que estábamos infiltrados por la guerrilla y que esas movilizaciones estudiantiles que eran con abrazatón, con besatón, con abrazos a la policía y demás, porque así fueron esas movilizaciones que rompieron en dos la historia de la movilización social en Colombia, eran infiltradas por la guerrilla. Ese discursito, esa estigmatización hace que se naturalicen esos crímenes. Yo le voy a contar una historia y con esto cierro para no hacerme largo. Yo crecí en un barrio muy pobre del sur de Bogotá, un barrio popular al frente de Altos de Cazuca, y cuando yo estaba joven, cuando yo estaba en el colegio, repartían por debajo de las puertas todos los grupos armados unos papelitos que decían los niños juiciosos se acuestan a las 9 o los acostamos. Sí, bueno, pues un día yo estaba jugando con mis amigos videojuegos hasta medianoche. Nosotros no éramos juiciosos, no nos acostábamos, sino que nos la pasábamos jugando esta cosa. Y sonaron un montón de disparos y cuando salimos habían matado un poco de muchachos. ¿Sabe qué decían los vecinos? Algo habrán hecho. Ese algo habrán hecho es una cosa que le metieron a la gente en la cabeza. Y es que si los mataron fue por algo. Si los mataron fue por algo. Es lo de victimizar a la víctima todavía después. Es el de invertir la carga de la prueba. Andrés, de esto que he oído, ¿con qué se queda? ¿Quién está detrás de esos asesinatos? Narcotráfico, los paras que volvieron y que están en auge, bueno, o que siempre han estado y no sirvió el proceso de desmovilización que hizo Uribe. No, pues ahí yo discrepo con lo que decía Camilo a propósito del tema del proceso de desarme con los grupos paramilitares, entendiendo que el proceso de justicia y paz tuvo defectos, que no fue perfecto. Si uno revisa las cifras de desmovilización durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sumando las desmovilizaciones individuales y las desmovilizaciones colectivas, uno ve que entre guerrilleros y paramilitares hubo más o menos 53.000 personas que dejaron las armas, con todos los problemas. Y me van a decir ahorita que posiblemente hubo personas que reincidieron y que volvieron a reciclarse en estructuras criminales de distinto signo. Y eso sucedió, naturalmente, como está sucediendo aparentemente con este proceso de paz también. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo las Naciones Unidas, que está hablando de que más o menos la mitad de las personas de la guerrilla de las FARC que se desmovilizaron y que estaban haciendo parte de esos procesos de resocialización en las zonas de concentración, pues las han dejado. Y eso pues naturalmente a mí me parece preocupante. Y entonces, reconociendo que eso sucedió en ese proceso, que yo creo que tiene una serie de virtudes, por ejemplo, pienso que los criminales de lesa humanidad en ese momento, con todas las falencias y con la reducción de penas que hubo, pues de todas maneras perdían sus derechos políticos, no como sucede en este momento con el actual proceso, pues pienso que eso se vio reflejado en cifras concretas. O sea, si uno revisa el número de homicidios que había en el país el año 2002, que aquí lo tengo, era más o menos de 28.000.
28.775 y lo compara con el 2010, que fue cuando el presidente Uribe deja el poder, pues ese año eran más o menos unas 15.459, que sigue siendo una cifra altísima, excesiva, inaceptable, porque como decía Camilo y como que decía Yomari, más allá de las cifras, pues estamos hablando de seres humanos y que tenemos que rechazarlo. Y aquí es donde yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Yo pienso que no hay que hacer distinción entre criminales. O sea, el Estado tiene que enfrentar a los criminales por igual, sean paramilitares o sean guerrilleros de las FARC o del ELN o las disidencias de las FARC, sean Águilas Negras, sean pues los Clan del Golfo. el Clan del Golfo o los alcaparros, como decían, que había uno que se llamaba, que supuestamente estaba detrás de lo que pasó en Cáceres, Antioquia. Entonces, yo pienso que hay que buscar que el Estado enfrente a los criminales independientemente del color político que puedan tener. Yo, pues, parcialmente coincido con lo que decía antes Daniel, es que creo que a las víctimas no les importa si La Habana vino de la izquierda o vino de la derecha. A los familiares de las personas que están matando eso no les interesa. Lo que les interesa es que se frene la barbarie y que si eso llega a suceder, como estaba diciendo antes Sergio, haya justicia, justicia efectiva. El gobierno actual anda diciendo, pues esto lo decía el presidente, y una cosa en la que también coincido es que hay que reconocer que eso está pasando. Pienso yo que el narcotráfico es un factor muy importante, yo no niego que haya otros factores, pero sí pienso que históricamente la violencia en el país ha estado asociada al tema del narcotráfico. Y hemos visto con preocupación cómo se ha incrementado nuevamente y que en ciertas zonas, por ejemplo en el Cauca, si uno revisa qué pasó entre el año 2012 y el año 2016 en términos de cultivos ilícitos en el Cauca, se multiplicaron por 4. En los norte de Santander se multiplicaron por 6. En Antioquia, en ciertas zonas, se multiplicaron por 4. Entonces, eso obviamente, sin decir que no haya otro tipo de intereses creados que estén detrás de los homicidios de algunas personas, pienso yo que es muy preocupante. O sea, yo creo que como sociedad tenemos que tener conciencia de que el incremento de los cultivos ilícitos es un problema. Y cierro con esto. Pienso que como sociedad tenemos que rechazar la violencia venga de donde viniere. Pienso, por ejemplo, a propósito de lo que pasó en Argelia, independientemente que hayan sido personas, porque eso fue lo que dijo el Ministerio de Defensa, que eran personas que habían hecho parte de los procesos de resocialización. De hecho, uno de ellos aparentemente había hecho parte de los esquemas de seguridad de la guerrilla de las FARC, del UNP. Que dos eran escoltas de jefe guerrilleros. Dos eran excombatientes en proceso de reincorporación. Excombatientes. Uno de ellos había hecho parte de los esquemas del UNP que estaban integrados por personas de las FARC. Sí. Y él se había retirado de ese esquema y aparentemente pues había reincidido en eso. Pero yo creo que eso no puede justificar que nosotros, incluso si son criminales activos, yo pienso que uno no puede justificar eso que está sucediendo. Y en gran medida yo considero que lo que decía Daniel es cierto. Allá hay falta de presencia estatal. Y no solamente que se requiere fuerza pública, no solamente la ausencia de fuerza pública, sino que se requieren inversiones, se requiere que haya justicia y sobre todo justicia. Entonces yo pienso que como sociedad, en primer lugar, debemos exigirle al Estado que enfrente todas las amenazas contra la vida y honra de los colombianos, independientemente de dónde vengan. Y que adicionalmente como sociedad nos parezca y nos alcemos la voz frente a cualquier clase de homicidio. Entonces yo pienso que tenemos que rechazar lo que sucedió con los líderes sociales, incluso lo que sucedió con los criminales que puedan haber estado reincidiendo, eso no lo sé, pero eso también lo tenemos que rechazar, eso no puede pasar. En un Estado de Derecho uno tiene que buscar que la ley impere en todo el territorio y con más veras también que se rechace lo que pasó, por ejemplo, el día de hoy con esos agentes del CTI. Entonces yo creo que ese tiene que ser como el gran llamado a la convergencia nacional, a rechazar la violencia, venga de donde viniera. Está difícil con los trinos que ha habido en las últimas horas, de que haya una convergencia y ponerse de acuerdo de quién... Pero porque sea difícil, yo creo que no podemos... ¿No lo ven así ustedes? Pero es que yo creo, Sergio, Camilo... Una cosa corta. Creo que hay un instrumento ahí. Yo creo que en lo que podemos ponernos de acuerdo no estás es en cómo tramitar las diferencias. No, yo lo que creo es que lo que nos debemos poner de acuerdo es en cómo tramitar las diferencias. O sea, nos vamos a poner de acuerdo en todos los temas. De hecho, qué bueno que existan un montón de diferencias, pero hay un hecho acá incontrovertible y es que no en todos los países los que disienten se matan. O sea, eso no es cierto. Porque acá ha habido discursos justificatorios de todas las orillas, de todos los extremos ideológicos, de todos los grupos armados han encontrado una justificación histórica, política, ideológica para decir yo tenía derecho a dispararle al otro para tramitar mi diferencia política. Y yo creo que ese cuentico ya no va más, se acabó. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de ningún lado.
Nadie tiene acá derecho a imponerle sus ideas al otro, ni a bala, ni a punta de matoneo, ni instigarlo, ni asesinarlo, ni amenazarlo, ni nada. Y voy a decir una cosa más dura, no la tiene hoy ni la tuvo nunca. Pero bueno, listo, cerremos ese capítulo pasado. Yo creo que nunca tuvieron derecho, ninguno de los actores armados, a hacer lo que hizo. Pero bueno, listo. Esa fue la historia que nos tocó. Uno no nace en el país que quiere, sino donde le tocó, y no inventa la historia como quiere, sino como le tocó. Listo. Pero de aquí para arriba nomás ese cuentico. De aquí para arriba nomás el cuentico de que yo tengo derecho a ofender a Andrés porque estoy en contra de él, a pegarle o a amenazar a Yomari, a nadie. Se acabó el cuentico. Pero para eso necesitamos un consenso de todas las fuerzas políticas. Yo lo llamaría desarmar los espíritus. Desarmar los espíritus para poder, ahí sí, meternos en la política en serio. Y meternos en la política en serio es que todo el mundo piense como quiera, todo el mundo puede disentir, pero vamos a tramitar de manera democrática las diferencias. Camilo, ¿cómo ve eso? Hay un instrumento. ¿No lo ve difícil teniendo en cuenta que los jefes de cada uno de los partidos que ustedes están acá son bien aguerridos y bien, ¿qué podríamos decir? Yo creo que, en primer lugar, hay formas hoy de poder materializar ese compromiso de la sociedad para abolición de las armas de la política. Y eso está ahí contenido en el acuerdo para la terminación del conflicto. El Pacto Nacional para la abolición de las armas de la política, y que allí no importa qué partido, qué ideología se represente. Allí lo que importa es esa voluntad de sumar esfuerzos que desde luego debe verse reflejado desde los territorios a sacar las armas de la política. Y si usted, o mejor, si la sociedad en su conjunto, todas las fuerzas de la sociedad, las fuerzas democráticas, hacemos parte de ese gran pacto, de seguro no solamente van a quitarle la, entre comillas, legitimidad o la presencia del paramilitarismo en las regiones, sino también se va a sacar el narcotráfico. Creo que es uno de los instrumentos en el cual podemos echar mano, y la invitación es a eso, a todos los sectores de la sociedad, a todos los partidos políticos, a generar ese gran pacto. El Consejo Nacional de Paz está haciendo hoy un esfuerzo con los actores allá en los territorios, los gremios, con la iglesia, participando precisamente de generar ese ambiente propicio para que se comprometan a que no más las armas en la política. ¿Qué dice Daniel? Sí, yo creo que el consenso total es rechazar los asesinatos, vengan de donde vengan, sean de donde sean. Sí, eso ya estamos de acuerdo. Y el punto, digamos, clave es mirar, uno, no politizarlos. Es fundamental. Pero se está porque Sí, Estamos de porque- acuerdo, abogada. Porque el ejercicio de los derechos humanos y la defensa del territorio y la defensa de la paz es profundamente político. Entonces eso de no politizar los ejercicios ciudadanos ¿A qué le suena? ¿Qué? es decirle a la gente no participe, no denuncie. Yo creo por que el tenemos que contrario. ser No, pero yo- por el absolutamente políticos. Hay un punto esencial, y es que hoy lo miramos, y por eso empecé mi intervención así. Fue hace unos años, ¿quién salía a marchar por unos líderes sociales que habían asesinado hace Y eso es ser político. Claro, no, es tener conciencia ciudadana y decir, yo estoy en contra de que mi Estado no sea capaz de garantizarle la vida a las personas. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el error? Y por eso, digamos, que los consensos logran, digamos, se obstaculizan tanto, es salir con trinos desafortunados a decir, es que son estos, y después retractarse y adjudicarlos a campañas que no son, y entonces ya ponemos la polarización de lo que empecé diciendo. Entonces los del CTI, que son agentes, son del oficialismo, por decirlo de alguna forma, entonces son de la derecha, entonces los dirías, no es así, ¿sí? O sea, politizar los asesinatos es un error, que no implica... Pero hay que Cambiar el decir, término, hay que deberían decir. ¿Cuál cambiar el sería término. para usted? No sé, de pronto asumir que la defensa es una defensa social o que no apropiarse Claro. de una causa, pero Claro, no la defensa politizar social, es claro, un pero mensaje la defensa- negativo para una sociedad que No, ha estado, no, una no, sociedad politización no, indiferente. porque es que- No, yo ahí una coincido con sociedad Yomari en lo inmóvil. siguiente, Pero y de fue lo pronto que yo una dije cosa electoral, inicialmente. no. A mí me parece que, y Exactamente, fue es con lo cambiar el fue término. con lo que yo Tema inicié, pues lo que dije. Pienso que, por ejemplo, hay ciertos sectores políticos, en particular la Colombia Humana, que ha salido pues a denunciar que ha habido personas vinculadas a su campaña Y eso que están está siendo bien, asesinados. que lo diga. Y eso me parece que es legítimo que salgan Claro, a está criticar bien eso. que Eso lo yo lo diga. entiendo. Lo que sí me parece que es
perjudicial, creo que no contribuye al esclarecimiento de lo que está pasando y no contribuye a que se solucione de fondo, es la temeridad con la que el candidato presidencial de ese sector político salió a atribuir una serie de responsabilidades y a estigmatizar él a quienes no votaron por él. Él en la práctica, en esos trinos, estaba diciendo que quienes no votaron por ese proyecto político éramos paramilitares o que estábamos ¿Considera eso usted? fortaleciendo La verdad fue un trino bastante desafortunado en el que él señalaba que estos asesinatos eran responsabilidad de un empoderamiento del paramilitarismo producto de 10 millones, eso es lo que producto me de 10 parece millones de personas que lo habían empoderado. Eso no contribuye a solucionar Eso fue el bastante problema. pero fuerte. eso sería tanto como uno decir, Sí. por ejemplo, que los asesinatos durante la era de Santos son responsabilidad de quienes votaron por él, incluido Petro, que votó por él. O sea, eso es yo concuerdo con Andrés en eso. Eso es una irresponsabilidad gigantesca. Mire, yo soy de esta idea, y es que a mí no me preocupa tanto la polarización de los líderes políticos. Es decir, pues obviamente que los jefes del centro democrático, los del polo, el petrismo, los jefes liberales y conservadores deben estar en orillas diferentes y probablemente no encuentren puntos de acuerdo. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es la pugnacidad social por culpa de los pronunciamientos de esos jefes. Cuando uno mira el libro La Que se violencia... den duro por cuenta Hombre, de los no, jefes. mire esto, Exacto, mire las esto. Cuando bases uno mira, responden a los cuando señalamientos uno mira el libro de La líderes. violencia en Colombia de Eduardo Maña Luna y de Orlando Falsborda, ellos cuentan que la violencia de los años 40 y 50 de liberales y conservadores, la verdad fue promovida por los jefes liberales y conservadores que en tribuna, y ahí están los discursos citados de manera literal, mandaban a matar. Ahora, es que era horrible, decían a los jefes del Partido Liberal, perdón, a las bases del Partido Liberal y a las bases del Partido Conservador, campesinos ambos, trabajadores ambos, desarrapados ambos, que su enemigo mortal era el otro porque se vestía azul o porque se vestía rojo, y salían ellos a matarse. Entonces, otra vez yo digo, yo creo que acá hay una responsabilidad política gigantesca de los líderes políticos, de quienes tenemos acceso, por ejemplo, a estos micrófonos, y es decirle a la gente, oiga, en serio, no, ese cuentico de que acá vale, mejor dicho, hay justificación o para mentarle un madrazo, un puño, un insulto, una amenaza o un tiro a alguien por no pensar como uno, se acabó, no más. ¿Qué dice Daniel? Sí, completamente de acuerdo. Y le agrego, digamos, otro aspecto importante que fue la desconexión que hubo del gobierno con las comunidades, ¿no? Un tema fundamental, yo creo que, y el nuevo presidente lo ha dicho, Iván Duque lo ha dicho, y es volver a conectar al gobierno, ¿sí? No a la estación de policía, no al digamos, la institución descentralizada, no, al gobierno nacional central, fortalecerlo en las regiones. Es que es ahí donde, digamos, empieza a haber lo que diríamos una falla en cómo está organizado como tal el Estado. Tiene Duque un trabajo muy difícil. Tiene un reto muy grande por porque- delante. Pero Andrés, ¿qué iba a decir? pero a propósito de lo que decía Sergio, y yo estoy de acuerdo, yo no puedo responsabilizar a Juan Manuel Santos de lo que está sucediendo como si él estuviera detrás de eso, pero uno sí puede hacer un ejercicio de, entre comillas, enjuiciamiento de su ejercicio de política. De si fueron o no efectivos pues las acciones de políticas Estado. o las acciones de Estado que emprendió. Obviamente sin decir que él estuvo detrás de eso. Yo pienso que eso a nadie se le ocurre. No. Pero uno sí puede, por ejemplo, exigirle, como lo hacías tú antes, al ministro de Defensa, que se tome en serio esto que está pasando. Es que esto es muy grave. Y que no puede él decir de manera peregrina o de manera pues un poco irresponsable que esto es solamente una cuestión de lío de faltas. Podrá haber sido que alguno de esos efectivamente haya sido un lío de faltas, Sí, pero esa él no puede generalización cayó muy generalizar mal. No de puede. esa manera. Eso Sí, no salió contribuye mal. y eso no sirve. Y yo pienso que lo que debemos hacer, insisto, es eso. Entender que sí, que es legítimo que haya desde los distintos sectores políticos una crítica, que obviamente uno entiende que esto es una cuestión política, pero que, por un lado, tratemos de bajarle la pugnacidad, no en el tema de las ideas, pero sí en el tema de la hora de referirnos a los demás. Que no estigmaticemos al otro. Y yo reconozco que desde mi sector político también lo han hecho y eso no está bien. Yo considero que el presidente Duque, ahí ustedes lo pueden revisar, sus intervenciones durante su ejercicio como congresista, todo lo que ha hecho, él no ha caído en esa retórica incendiaria. Entonces yo pienso que sí hay que buscar que haya unas claridades que, como decía Sergio, se puedan dirimir, se puedan tramitar en el marco democrático, pero que no busquemos satanizar al otro, que entendamos que hay unas personas que tienen unas ideas determinadas y que en el diálogo, en el ejercicio democrático podemos construir todos un mejor país. ¿Qué acción debe tomar, estamos terminando, Iván Duque cuando sea presidente para acabar con el asesinato de líderes sociales? Camilo. Primera acción debe ser un compromiso decidido con el cumplimiento a cabalidad como representante del Estado colombiano
del acuerdo final para la terminación del conflicto. ¿Considera usted que eso sería Sin modificaciones, como está allí contenido producto, y en eso sí yo también hago el llamado muy sincero y fraterno al Centro Democrático. La paz no es un derecho de cierto o determinado sector político. La paz es un derecho para el conjunto del pueblo colombiano. Por eso me parece a mí desafortunado que a vísperas de iniciar un nuevo gobierno con el Centro Democrático, representantes parlamentarios del partido impulsen ya un referéndum para echar atrás lo que se ha ganado en materia de paz, en lo que se ha ganado en vidas de miembros de la fuerza pública que no están hoy muriendo ni están lisiados en el hospital militar y que se pretenda hoy echar para atrás. Si el compromiso como sociedad es ponerle fin a la violencia, es ponerle fin a lo que está generando hoy este proceso de muertes, digamos, sistemáticas de líderes sociales, el primer compromiso y la primera acción debe ser blindar de manera decidida el acuerdo de paz. Para Daniel, ¿cuál debe ser la medida que tome Iván Duque cuando sea presidente para acabar tiene que tener un Ministerio de Defensa fuerte, presente y eficiente? La primera medida que tiene que hacer. Uno no puede condicionar la paz o el ejercicio de un gobierno a un acuerdo, en especial porque fue derrotado 2 veces, uno en el plebiscito y la otra. Es que lo firmó fue el Estado, no un gobierno. Un gobierno que fue rechazado por la ciudadanía y que volvió a ser rechazado cuando Duque es presidente. Creo que básicamente el programa de gobierno de Duque envuelve unas modificaciones certeras, puntuales y eficientes al acuerdo de paz. Entonces uno no puede atar la protección de líderes sociales no contribuye a la paz. O la forma de paz que está descrita en el acuerdo a una paz real, una paz donde el Estado esté presente. Es fundamental garantizar un Ministerio de Defensa eficiente, pero no solo eso. Tiene que haber una unidad nacional de protección de víctimas y también, digamos, una fuerza especial que se trate de inteligencia y contrainteligencia, que es lo que no hizo este gobierno, ¿sí? Existen bandas criminales que se formaron a raíz de unos intereses económicos, pero que la inteligencia quedó relegada. Para Sergio, ¿qué debía hacer Duque para acabar con esto? Justicia y reparación, eso es garantizar los derechos Está de las con Camilo, víctimas. que siga, es garantizar que no se cambie nada del proceso de paz. Pero es que además, no solamente defender el acuerdo de paz, sino Más ojalá allá. no volver a la retórica de Uribe, por ejemplo, de negar que existe un conflicto armado. Hombre, pero ¿cómo me va a negar que existe un pero el conflicto gobierno armado es de ya? Duque. Pero ojalá no vuelvan a esa retórica. Yo no estoy diciendo que Duque y Uribe son lo mismo. Estoy diciendo ojalá no vuelva a la retórica de Uribe. Ojalá no vuelva a eso. No se niegue, porque si se niegan los hechos, ya vemos lo que pasa, que es lo que le está pasando a Villegas. Villegas dice, estos son líos de falda. Si mañana alguien sale diciendo, no, esto no tiene nada que ver con el conflicto armado, o esto no es violencia política, la hombre, pues conflictividad tenemos un problema grave. territorial. Abogada, Bueno, cosas básicas, reconocimiento de la legitimidad e importancia de la labor de defensa de los derechos humanos. Segundo, investigación, judicialización y sanción de los responsables. Tercero, desmantelamiento del paramilitarismo y sus nuevas expresiones. Cuarto, garantías de no repetición, incluyendo la reforma al sistema de seguridad y defensa. Quinto, modificación del sistema de protección, que deje de ser esencialmente reactivo para volverse preventivo. Y finalmente, la profundización del cumplimiento del acuerdo de paz. Medidas básicas, mínimas, para garantizar. y Andrés. Bueno, no. En primer lugar, pues, tener una claridad respecto a hacerle frente a los distintos grupos criminales que existen en el país, independientemente de su orientación política. Eso yo pienso que es algo que se tiene que hacer. Antes Camilo decía que lo que garantizaría que esto no sucediera o que no se sigan repitiendo los homicidios de líderes sociales, pues es el cumplimiento del proceso de paz. Hay que decir que quien ha estado en teoría cumpliendo el proceso de paz, él me dirá que con falencias ha sido el gobierno de Juan Manuel Santos, y hemos visto cómo se han seguido manteniendo esas violencias en algunos territorios. Entonces, ¿qué ha dicho Iván? Y él le ha dicho con claridad, no vamos a hacer trizas los acuerdos de La Habana. Lo que hemos dicho es que se van a hacer una serie de modificaciones que están en la línea de lo que votó el pueblo colombiano el 2 de octubre del año 2016. Nosotros reconocemos la importancia de que se haya desmovilizado la base guerrillera y, de hecho, pues para evitar que sigan sucediendo esas cosas que decía Camilo, pues el compromiso del presidente en campaña y ahora ha sido claro, vamos a proteger a la base guerrillera, no vamos a todos los permitir que se lo excombatientes, siga, porque eso que no se lo hay siga, que que se le diferenciar, siga. porque eso genera tensión. Pero si hay ¿Cómo? delitos de crímenes de No, lesa pero si hay humanidad. delitos de lesa humanidad, yo pienso que hay que, Incluso en el acuerdo hay está que escrito. revisar qué es lo que se tiene que se tiene que presentar, y que si además hubo reincidencia, pues yo tengo
tengo entendido además que también están los acuerdos, pues les tiene que caer todo el Eso peso es de la ley. distinto. Nos vamos. Eso es distinto. Que estuvo muy interesante hoy el tema. Abogada, gracias, un gusto. Muchísimas gracias Sergio, a todos los un televidentes. gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Daniel, muchas Camilo, gracias. un gusto Un tenerlo gusto. acá. Gracias. Ya hemos tenido varias veces representantes del partido de la FA. Daniel, gracias. Daniel, a ti. y a todos los Feliz noche, Andrés. Daniel, muchas gracias. Un saludo para todos los espectadores. Muy bien, termina Debates Cristovisión, análisis y opinión al alcance de su mano. Feliz noche. Debates Cristovisión. Cristovisión.